Y ahora acá en la 96.7 en Radio Puebla Plata, No es lo que parece, vamos a conversar con el ingeniero civil e hidráulico Claudio Velasco, quien este domingo a la media tarde va a presentar su primer libro en la Feria Internacional del Libro ahí en el predio de Palermo, en el lugar ya tan tradicional que lleva años haciéndose la Feria del Libro. El libro es hacia una política integral de planificación de obras públicas, algo más que interesante, voy a decir así, lo voy a decir de manera muy vulgar para que se entienda, un inflapelotas. Velasco a los funcionarios los vuelve locos, Claudio los vuelve locos, porque nadie planifica, nadie piensa, y él los vuelve locos con todas estas cosas. Así que se ha ganado el reconocimiento de muchos y también la molestia y el odio de algunos burócratas, de esos que, ejemplo, cuando hacen obras para las inundaciones la hacen por la media. El problema es que después la media queda corta y las ciudades, con suerte solamente hay anegamiento, con mala suerte tenemos inundación. Así que vamos a hablar de las motivaciones por qué escribió este libro, de qué trata, qué expectativas tienes en la feria, y también en el final le vamos a preguntar por la obra hidráulica en la región capital, cómo estamos. Claudio Velasco, muy buenas tardes, gracias por estar en contacto con la 96.7 de La Plata. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, Carlos. La verdad, un gusto, me reía de tu presentación, ya me ejemplificaste bien o me sintetizaste bien en todo, ¿no? Creo que, primero, en primer lugar, te agradezco el hecho de llamado, y a su vez sirva también un poco para la divulgación y ojalá que muchos platenses puedan estar mañana, mientras van intercalando con Colapinto, que puedan ir a echarse un tiempito a pasar por la Feria del Libro, ¿no? Y poder llegar a tener un intercambio en ese momento, más allá de la firma, ¿cierto? Bien, tu primer libro, contame, ¿por qué? ¿Por qué, digo, más allá que yo lo dije de manera muy ordinaria, digo, bueno, ¿por qué salir con un libro hacia una política integral de planificación de la obra pública? Sí, porque para mí la palabra planificación siempre fue algo esencial en mi vida, ¿no? Porque a veces yo aprendí en la facultad cosas por separado, eh, distintas formas de proyectos, de ejecuciones de obra, eh, intercalando eso que uno se formó en la facultad con la realidad que tenemos en la sociedad, en las gestiones de gobierno. La planificación no tiene que ser una ejecución de obras acorde a a los distintos colores políticos que pueden estar en una gestión. La planificación tiene que trascender toda gestión de gobierno y es esencial. Y yo quise, después de tantos años, empecé haciendo mis modestos informes acá en La Plata en el año 2002 con inundaciones, después fui avanzando, y hay trabajos que me llevaron 15 años que en algunas de las hojas del libro pueden representar 7, 8 carillas, y que a mí me motivó todo para aprender las cosas básicas de la planificación y llevarlas eso a la práctica. Y eso lo quise después tratar de toda esta visión que tengo a nivel provincial, y también me aventuré a un nivel nacional hace 2 años con distintos informes que fui elaborando, a tener esta visión de planificación que creo que todo político lo debería tomar en cuenta, no en mi planificación, sino la planificación en general. Yo puedo hacer mi aporte. ¿Por qué? Porque
la sociedad en general, cualquiera que nos está escuchando está planificando en el día a día a ver si le llega, si le alcanza la plata, cómo puede hacer para tener una proyección de vida donde quiere construir su casa en etapa, y eso es planificación. Y esa planificación yo quise llevarla desde el ámbito que es cotidiano al ámbito macro y demostrar con números nuestra realidad. Esa fue la intención de mi libro. Es decir, miren, nosotros tenemos esto, esta es nuestra realidad de infraestructura a nivel de provincia, esta es nuestra realidad de infraestructura a nivel nación. ¿Cuál es el problema que tenemos en provincia? Después decir, esa realidad, ¿cómo la deberíamos revertir? ¿Cuánto sale esa reinversión o esa inversión que tenemos que hacer en el tema de infraestructura? Y la parte de la obra pública como algo esencial. No que se rasque la vestidura, que la obra pública cero. Cuando empiezan a haber muertes, más muertes, si no hace caso un gobierno nacional como el que tenemos, en definitiva va a terminar después con muchas causas penales, seguramente. Después sabemos que la justicia cambia. Entonces, bueno, yo quiero romper un poco el esquema de las divisiones con este tema y presentar en forma objetiva. Y dije, bueno, creo que llegó el momento, después de tantos años de trabajos así, que pueden parecer, o en su momento podían haber parecido como individuales, separados uno de otro, tratar de unificarlo en un libro. No van a encontrar la literatura con hasta la forma de escribir. Algún literario va a decir, pero como un libro con esta forma de escribir, pero un ingeniero comprometido con mostrar las realidades, al menos desde mi óptica, con mucho esfuerzo de investigación y también abierto a escuchar y que sirva a partir de este primer libro simplemente un modelo para poder discutir y empezar a discutir o seguir discutiendo desde otra profundidad con el concepto de planificación y presentando realidades, no planificación como la teoría, no, llevando al llano, llevando a lo que es la provincia, llevando a lo que es la nación, las realidades que realmente tenemos y las que sufrimos los argentinos. Bien, y contale de manera didáctica y con poder de síntesis, ¿qué es planificar? Digo, y te hago dos en una, ¿qué es planificar y qué es la planificación estratégica? Porque uno, a ver, escucha a más de un funcionario, a más de un... Y no me refiero a funcionarios de cuarta, quinta línea, me refiero a gobernadores, ministros, intendentes de municipios top y hablan planificación estratégica. Y a mí, discúlpame, ¿no? En más de un caso me suena, como dirían ahora, en la época que yo era pibe, era Sanata, por Fidel, por aquel gran humorista que era Fidel Pintos, hoy es Sarasa, me suena a Sarasa, a Sarasa. Pero explícame vos qué es, o explicarle a la audiencia, qué es planificar y qué es la famosa planificación estratégica que yo creo que la mayoría no hace. O ponen enunciados, y esto sí lo sé por algún trabajo que algunas veces hice en alguna consultoría, que los objetivos tienen que tener tiempo. Y los objetivos, cuando uno lee los objetivos de los programas gubernamentales, son enunciaciones que, bueno, que la mayoría se van en el tiempo y no se hacen. Sí, Carlos, yo parto de la palabra de enunciado, ¿no? Muchas veces puede ser una serie de pautas y pueden ser definiciones que uno lo puede buscar hoy día hasta en la inteligencia artificial, que es planificación, ¿no es cierto? Pero en la realidad es saber la planificación está emparentada a veces con el concepto, hay tres conceptos básicos de la economía, el qué, el cómo y el para qué. Y eso uno lo puede llevar esas tres preguntas como eje para la propia vida de uno. ¿Qué es de mi vida? ¿Sí? ¿Cómo estoy en mi vida? ¿Y cómo me gustaría llegar a estar? ¿Sí? Acá la planificación es qué es lo que tenemos en infraestructura. Si yo quiero poder cambiar la realidad porque estamos disconformes con la infraestructura o creemos que nos falta, la primera radiografía de la planificación es
es lo que tenemos. ¿Cuál es el estado de los caminos? ¿Cuál es el estado de las obras hidráulicas con respecto al cambio climático? ¿Cómo está el sistema de agua potable? No es solamente si yo abro la canilla y tengo agua. ¿Qué calidad de agua tengo? ¿Qué fuerza? ¿Con qué fuerza me sale el agua? Si yo lo llevo ese agua a un laboratorio, ¿cómo me dan en las condiciones de potabilización? Hoy día que hablamos del arsénico en distintos sectores de la provincia, estoy hablando de decir ejemplos, ¿sí? Pero que eso también lo podemos hacer extensivo a nación. Lo que estoy diciendo provincia lo estoy diciendo a nación. Y lo mismo podríamos hablar de cloacas. El sistema cloacal, que tenemos un gran déficit, ese es el qué, cuál es la situación que tenemos hoy. Y después está, ¿qué es lo que deberíamos tener nosotros en lo inmediato y después con una proyección de futuro? Proyección de futuro puede ser 20, 30 años, además de la realidad que tenemos, porque en el momento que uno ya empieza a hacer el análisis ya quedó un poco obsoleto y uno tiene que planificar a 20, 30 años. Entonces, eso pasa cuando uno tiene que construir, por ejemplo, una planta de agua potable. No puede hacer para la población actual. Nosotros tenemos que hacer una proyección futura de población. Bueno, en algunas obras, en algún tema del déficit de infraestructura, tenemos que hacer esa proyección para servicios esenciales, como por ejemplo agua potable, cloacas. Y la otra es, en el caso, por ejemplo, del tema hidráulico, bueno, tenemos esta realidad climática, por más que lo quieran negar, pero la realidad está, y todos los días vamos a tener temas de inundaciones y en algunos casos, cada cierto tiempo, alguna catástrofe, algún siniestro, algo que no se puede reparar, como es la pérdida de una vida o de varias vidas. Y tuvimos ejemplos, ¿cierto? Además está decirlo. Entonces, ante toda esta realidad, planificar es ver esa radiografía y después decir, bueno, ¿cómo puedo cambiar esa radiografía? Porque ese cambio de una radiografía donde tenemos adolescencia o deficiencia en los servicios de infraestructura, si nosotros queremos llevar a una mejor calidad de vida a la sociedad, eso representa plata. Entonces, la planificación es algo concreto. Yo tengo esto, pero mi realidad es que necesito invertir tanto. Por ejemplo, para que se entienda, en temas de infraestructura básica, como ser agua potable, cloacas, caminos y obras hidráulicas para el tema de inundaciones, la última actualización que hice y que figura en el libro, si no me falla la memoria, es de 51.800 millones de dólares. Como a nivel nacional el déficit de estas 4 áreas más el tema de ferrocarriles me dio alrededor de 132.000 millones de dólares. ¿Sí? Cuando uno planifica es mostrar esta realidad, Carlos, y audiencia, y esta realidad decir, che, pero estamos hablando de cifras, está loco Claudio Velasco, que en algunos casos puede tener razón, pero el tema es que yo lo que estoy planteando es el problema y también parte de la solución, y la solución también está en la planificación, para decir, mira, si yo tengo esta realidad, yo hice en las mismas, cuando presento este déficit, presento a plazos de años en que se debería invertir. Si vos tenés más plata, el déficit lo podés hacer en menos tiempo. Y yo planteo a 20 años, a 30 años, a 40 años y a 50 años. ¿Qué quiere decir? Que todos los años, si yo quisiese llegar dentro de 20 años a tener cubierto un déficit, obviamente que año a año voy a tener que invertir tantos miles o tantos millones, miles de millones de dólares a nivel provincia o a nivel nación. Entonces, eso se va readecuando con la economía. Entonces, si uno tiene que hacer el famoso, la presentación que se hace todos los años en la legislatura, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, cuando yo digo tengo un presupuesto para presentar para que se debata y se apruebe o no, en ese caso, ese presupuesto tiene una incidencia que está relacionada con la obra pública. Si yo esa incidencia con obra pública
si lo llevo a dólares, que es lo que siempre hice a partir de que hice mi análisis del 2015, que lo hice público, yo cada vez que veo un número digo, bueno, a ver si es realidad lo que se dice que se va a hacer. Entonces, eso me da a mí una idea de la proyección en cuántos años yo puedo llegar a tener realmente la infraestructura que nos merecemos los bonaerenses o, en este caso, a nivel también nacional. Entonces, la realidad es esa. Si nosotros no planificamos, y planificar es ese déficit que tengo ahora y que se lo quiero yo extrapolar para decir en cuántos años lo voy a hacer, digo braselisco. Ahí sí hay un tema ya de cirujanos ir haciendo de acuerdo a las necesidades. Sí. A ver, teóricamente lo que decís está perfecto. Argentina no es China, que tiene un gobierno totalitario que se dio ese lujo de planificar a más de 50 años con una planificación dinámica que para el 2050 están superando a Estados Unidos y eso hoy se ha achicado al 2030. Argentina es un país del fin del mundo, de democracia liberal, que se plebiscita cada 2 años. Por lo tanto, un gobierno tiene que hacer obras en 4 años, salvo que en algún momento evolucione Argentina de tal manera que una de dos, evolucione hacia una eterna autocracia o evolucione hacia políticos que formen consejos que funcionen más allá de los tiempos de gobierno, cosa que ningún partido aceptaría porque piensan primero en el partido. O sea que un presidente tiene 8 años para hacer 1000 escuelas. Un presidente tiene 8 años, que no lo hace, está claro, para hacer lo que hizo Perón y Pistarini en 3, 4, 5 años, que revolucionó en obra pública la Argentina. Hoy parece un chiste, con las nuevas tecnologías, máquinas que hay, no pueden igualar a eso ni por casualidad, porque todo es chiquitaje a corto plazo y caja. Digo, bueno, ese es el contexto real. No somos China, no somos Rusia, no somos tampoco Estados Unidos, que puede darse tener el lujo de tener un organismo que trabaje a 40 años, a 50 años, como puede ser la NASA. Somos esto, país del tercer mundo, muy corrupto, asquerosamente corrupto, que, ejemplo, en la famosa década ganada, el kirchnerismo por chorro, y me hago cargo de lo que digo, por el chorro de Devido, no el patriota Devido, el chorro de Devido, nunca hicieron la Ruta 3 en serio. En serio, parece un chiste, le empezó a hacer Macri, bueno, y ahora está como está, con Milei, que tiene parada toda la obra pública. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué tiempos acortamos? ¿Cómo hacemos para funcionar? En esta Argentina pongamos un intendente, un gobernador más o menos decente, que no sea mentiroso como Kicillof y compañía, y un presidente más o menos decente que no sea ni Macri ni Milei, y tampoco un chorro mal como fue Néstor Kirchner, que hizo muchas obras, pero por chorro no hizo todas las que tenía que hacer. ¿Qué hacemos? Vos me tiraste una bomba de tiempo para que yo te la responda. Claro, porque la planificación a 50 años en la Argentina no va a existir nunca. No, eso es teoría. Mirá, eso es teoría que puede darse el lujo de hacerlo China, por su forma de gobierno. Vos planteaste en realidad la respuesta, en la exposición tuya planteaste de acuerdo a tu mirada, obviamente. Sí, claro. Planteaste la respuesta, que en realidad la planificación va de la mano del accionar político y de la conducta política que se pudo tener hasta ahora. Lo que yo creo, mi objetivo, mi humilde objetivo, si quisiese y yo pudiese llegar a que a todos los sectores, todo el abanico político quisiese escuchar, yo acá creo que hay una forma errada de hacer política, Tato. A ver. Bueno, obviamente está el tema de
Hola, se cortó. Cuando gustes continuar desde ahí. En tu pregunta está la respuesta. Bueno, en tu pregunta está... Perdón, Carlos, perdón, podemos iniciar porque... Dale, que yo después... Bueno, en tu pregunta está la respuesta, Carlos, en definitiva, porque, mirá, yo creo que vos hiciste desde el inicio una mirada de lo que es la parte política, el desenvolvimiento político de estos últimos 50 años y la situación de la infraestructura, en definitiva, en estos últimos 50 años. ¿Sí? Yo lo que pretendo es pegar patear el tablero, como quien dice, donde quiero mostrar la realidad. Esa realidad. Fíjate si levantás un poquito la voz o te acomodás porque te estoy escuchando muy bajo. A ver, para. A ver, yo estaba levantando la voz, pero bueno, ahora empiezo. Bueno, en tu pregunta está la respuesta. ¿Por qué? Porque en definitiva, vos, de acuerdo a tu visión, obviamente, vos diste un pantallazo de lo que crees que fueron las gestiones de gobierno en estos últimos años. Y por otro lado, estamos viendo la realidad de la infraestructura en estos últimos años. En esta situación está la gente. Esta gente que yo creo que, la gente me refiero a la sociedad, ¿no? Y yo creo que hace falta la visión política es un poco cerrada, porque a veces que no quiere aceptar y que se escuche la realidad como la que yo planteo. Hablar de 51.000 o 52.000 millones de dólares de déficit a nivel provincia en infraestructura, o 132.000, 133.000 millones de dólares a nivel nación, y nadie lo quiere escuchar porque dice, uy, siento sobre mi espalda, una gran mochila de como que yo soy el responsable de eso. Y ahí está el error. Y yo creo que si se aprende desde la dirigencia a que se debe hacer de una manera diferente la política, y al contrario, que la sociedad está buscando hace muchos años, es que se le diga la verdad. Y si se dice esa verdad, que puede ser esta o algo muy mejorativa de lo que yo estoy presentando, a partir de esta verdad, los mismos políticos se van a sacar esa mochila de encima porque van a decir, mira, yo voy a hacer esta obra pública, lo voy a comprometer al que viene y al que viene en una proyección de una serie de obras que van a estar, deben estar en forma conjunta, no solo elaboradas, sino ejecutadas en las etapas correspondientes, y de esas obras tengan paciencia, que sabemos que el déficit es grande y que la economía de nuestro país no da para hacer una proyección que se la pueda llevar a ejecutar en 20 años, en 10 años, lo que no se hizo en muchos años. Entonces, yo creo que yo planteo una seducción hacia la dirigencia, por un lado, para que entienda que están encaminando mal el mensaje y la forma de hacer política que ellos consideran, porque los resultados significa que la gente no se banca muchas cosas. Por eso llegamos a tener un gobierno como el de Milei, donde tenemos que hacer la autocrítica y se tiene que hacer toda la oposición autocrítica de por qué llega un outsider loco como el presidente que tenemos,
y que con mentiras, en definitiva, está terminando destruyendo el Estado. Digo mentiras porque la realidad es que la gente que lo votó y lo que no lo votamos, estamos sufriendo las consecuencias de una economía que no incluye a la sociedad, ¿no es cierto? Y esto es parte de esa reflexión, porque no me sirve de nada hablar de planificación si la dirigencia política no ve la realidad de lo que dice la sociedad y lo que clama la sociedad, y de lo que ellos mismos sufren indirectamente, pero no lo van a reconocer cuando están manejando y están recirculando por una ruta. Pero para eso tenemos que dejar las mezquindades. Yo no voy a cambiar la mente del país, Carlos, de la sociedad, simplemente hago mi aporte y como vos dijiste al principio, y tal vez sea, en definitiva, una pequeña piedrita en el calzado de algunos que les resulten molestos mis palabras, pero al contrario, con trabajos como el mío y como otros que seguramente pueden ser muy mejorativos, seguramente podría ser de un gran aporte como tema de debate y un tema de aunar a esa sociedad que necesita respuestas, por más que no sean inmediatas las soluciones. Bien. Y eso, volviendo a tu pregunta, es parte de una planificación estratégica. Estratégica es cuáles son los ejes principales de esta proyección de 20 a 50 años de obras que tenemos que llevar adelante. Y todo va a depender, como dije, de la mano de la economía y de la situación económica. Pero permitime que voy a hacer un ejemplo claro de la situación de la provincia, que es relacionado con la coparticipación, si te parece. Dale, y te vuelvo a reiterar lo que te dije en la pregunta anterior. Apelo a tu poder de síntesis, por favor. Perfecto, Carlos, te agradezco. A ver, ¿sabes cuánto? Desde el año 73 en adelante yo hice un análisis, en realidad empecé con del año 60, un análisis económico de lo que representó año a año lo que perdió la provincia en coparticipación, ¿sí? Eso me dio un déficit de 46.000 millones de dólares, si no recuerdo mal, eso lo pueden ver bien en el libro. Pero esos 46.000 millones de dólares que se perdieron en estos últimos 40 años, fíjense que más o menos es equivalente con el deterioro, está correlacionado con el deterioro que sufrió la infraestructura en la provincia de Buenos Aires estos últimos 40 años. Y hoy día, como dije públicamente, me dio 51.800 millones de dólares. Entonces, fíjense que si no nos hubiese sacado la coparticipación no tendríamos ese déficit de infraestructura y los bonaerenses nos seguiríamos cagando en tacho, como dijeron en las elecciones, en la última elección que tuvimos. Entonces, ese es un ejemplo de que tenemos que aunar los esfuerzos de los bonaerenses para luchar por la coparticipación o la forma que sea necesaria para que el 40% que estamos aportando los bonaerenses se traduzca en obras, se traduzca en salud, se traduzca en educación y en las tantas cosas que tenemos como déficit. ¿Por qué? Porque Nación nos está sacando lo que nos corresponde a los bonaerenses. Y eso es planificación también, y eso es planificación política, y hacia eso tenemos que apuntar entre todos. Bien, ¿qué expectativa tenés con el libro? Mirá, en inmediato, mañana voy a tener una gran carrera por delante, de la que voy a correr de 1 a 100, porque lo tengo con la pinto a 3 cuadras, 4 cuadras de la Feria del Libro en el horario donde lo presento. Así que voy a ser realista y digo, si cualquier ciudadano primero va a ir a ver a Colapinto, me gustaría que vaya antes, porque va a tener presentaciones antes, pero si no me gustaría que esté en la Feria del Libro algún platense, y bueno, algún capitalino obviamente escuchando, oyendo y charlando un poquito. Y respecto al libro así en general, ojalá que puedan llegar, yo sé que está llegando, ha llegado ya algunos funcionarios, que pueda servir de reflexión a la parte política y que sepan que alguien como yo, desde ya no puedo estar dando mi opinión y puedo hacer mi aporte para que tengamos, al menos desde mi óptica,
una sociedad mejor sin desconocer la realidad, pero apostando a un futuro donde la infraestructura sea algo normal, en la que todos podamos decir, bueno, podemos transitar libremente en rutas adecuadas, podemos tener un servicio de agua potable realmente adecuado. Sabemos que no estamos contaminando los ríos cuando largamos las cloacas sin el tratamiento adecuado, ¿sí? Y sabemos que tenemos los ferrocarriles a nivel nacional que funcionen y que tengan la infraestructura adecuada, porque el crecimiento de un país pasa por los ferrocarriles. Y yo presento un plan respecto a eso. Así que yo tengo la mayor expectativa, pero ya me siento con la tranquilidad, Carlos, audiencia, que yo hice mi parte en esto. Y que ese, después, o lo toman o lo dejan. Y no me creo que tenga la verdad, simplemente tengo un punto de discusión, un punto de reflexión a partir de mi libro. Bien, para finalizar, digo, ha sido un gran luchador, digo, divulgador, a partir de aquel tremendo 2013, aquellas inundaciones del 2013, diste una gran batalla, bueno, con tu pensamiento, tus ideas, tu parecer al respecto, que muchas veces, voy a decir así, como dijiste vos anteriormente, desde mi punto de vista, eran mucho más coherentes y racionales que la demás de un funcionario, ¿no? De esos que hacen que las obras se hacen por la media, no por y sin prever el cambio climático, ¿no? ¿Cómo estamos hoy de obras hidráulicas en la región capital? Hace unos días atrás casualmente se juntaron ahí el intendente de La Plata y el intendente de Berisso, Alaki Cagliardi, para hablar al respecto. Digo, ¿cómo ves vos la obra pública? Digo, ¿cuánto se ha avanzado de aquel comienzo, de aquel plan que tuvo, voy a decir así, aquel chico que fue un héroe, que era Martini, llevando adelante, cuando también aparecieron los corruptos que querían hacer un gran negocio con la masa de plata que mandaba Nación, y Martini consiguió imponerse sobre los corruptos y que avanzara esa obra pública en la región capital tan indispensable. Digo, ¿cómo estamos al día de hoy? Bueno, en primer lugar, me hiciste recordar a Luciano, ¿no? La verdad que alguien que aprecié mucho y que en su momento me escuchó, es más, en un momento dado me pidió si yo lo podía llevar a recorrer parte de La Plata, y cosa que hice en su momento, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Su vida se acortó por esas enfermedades que ninguno estamos exentos, ¿no? Pero bueno, perdón, no quería dejar de transmitir mi reconocimiento también hacia él, ¿no? Y por otro lado, decirte que yo te lo voy a resumir en dos cosas. Yo presenté mi plan integral en su momento a los 4 meses, que no fue solo una visión así, fueron cálculos, fueron 4 meses donde no tuve tiempo para mí en lo personal, y lo dediqué y lo presenté, y lo presenté hasta formalmente al Ministerio en su momento. Llevar hoy día esa propuesta integral, considerando la real tormenta que tuvimos acá el 2 de abril, la diseñé las obras para esa tormenta del 2 de abril, todos los cauces principales y también las otras, tomando en cuenta proyectos inclusive existentes. Eso hoy día me dio unos equivalentes a 1.250 millones de dólares. Y para que tengamos una pequeña reflexión sobre lo que se invirtió ahora, son unos 600 millones de dólares aproximadamente, ¿sí? Donde las dimensiones de los cauces principales no están preparados para grandes tormentas, ¿sí? Acá yo creo que se partió una batalla, porque se tuvo la gran posibilidad, la gran oportunidad de hacer obras preparadas realmente para este cambio climático, y se han hecho obras menores. Por eso es que cuando llueve 80-90 milímetros, inclusive algo como el propio Arroyo del Gato, donde se tuvo la mayor gran
cantidad de inversión, se puede ver que está trabajando prácticamente al límite. Y no solamente porque tiene un embudo de obras que faltan, ¿no? Que se están construyendo, y algunas que faltan todavía construir, como el puente de la avenida 19 que se tiene que ensanchar. Y haciendo referencia, suponete como dijiste vos, la reunión de Alá con Cagliardi, bueno, mira, yo ahí propuse un nuevo canal del Maldonado para que solucione el tema de unos 100.000 vecinos entre lo que es la parte de lo que sería la franja de Berisso y lo que es Villa Elvira y Alto de San Lorenzo al lado de La Plata, que la gran cuenca del Maldonado. De eso no se hizo nada, ¿sí? O sea, tenemos mucho. El tema no es lo que no se hizo, el tema es que se tome conciencia, y hacia eso apunto, ¿no? Ahí todavía se tiene la posibilidad de hacer un nuevo canal que solucione el tema y ordene también demográficamente algún sector de la franja que hoy día está creciendo en forma desordenada, y tal vez con esta obra se puede aprovechar a poner un límite, y con la ruta 6, porque eso también es planificación integral, con la ruta 6 acompañando, o la ruta o el canal Maldonado acompañado con la traza de la ruta 6 por la calle 90, es que podemos llegar a optimizar los recursos del Estado, a pensar a mediano, a largo plazo, y brindando una mejor calidad de vida a la sociedad, no solo a los que viven en todo ese entorno, que van a dejar de inundarse, sino también a todos los que vayan a transitar desde la zona de Campana hasta el propio puerto de La Plata, hasta Tex Plata, con una ruta que fue pensada originalmente que llegue de puerto a puerto. Eso es planificación estratégica, eso es pensar en el cordón frutihortícola y vincularlo con trazas como la vial, que en este caso sería muy trascendente. Lo otro son parches. Bien, para cerrar, lo que gustes decirle a la audiencia, a los vecinos de la región capital, sobre el libro, sobre la planificación, sobre lo que vos guste. Bueno, a mí la verdad que, estimados vecinos, a los que no me conocen le digo, búsquenme, googleenme como ingeniero Claudio Velasco, vayan a mi página web y van a poder ver cantidad de cosas, de informes. No digo si quisiesen ir a ver el libro o comprarlo, que pueden encontrar en las librerías acá locales, pero más allá de eso, los que no me conocen, vayan y búsquenme quién soy. En algunas cosas seguramente van a estar de acuerdo, otras no, pero van a ver la seriedad con la que siempre planteo los temas. Y les deseo a todos que de alguna manera puedan siempre estar luchando por esa mejor calidad de vida que cada uno se merece, y ojalá que cada uno de ustedes puedan ver parte de esa realidad, de esa mejor calidad de vida, no por mis propuestas, sino porque las gestiones de gobierno así lo lleven adelante y lo puedan materializar. Claudio Velasco, gracias por tu tiempo, gracias por tu dedicación a estas cuestiones. Digo, lo mejor mañana en la Feria del Libro, y esperemos que algún funcionario por lo menos lo lea y te escuche. Bueno, desde ya muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por tus palabras, y bueno, quedo desde ya a disposición, ¿eh? Muchas gracias. No, por favor, y te faltó decir por tu vehemencia incómoda. Bueno, ahí hice un zigzag también en eso. Sí. En parte, porque ahí uno emite su opinión también, y está en el... Mira vos, me quedó una pregunta. Me quedó una pregunta, porque hiciste alguna crítica al gobierno de Milei. Me quedó una pregunta. Escúchame, ¿cómo ves esto que han lanzado ahí de este plan de obra para rutas, para caminos, que son todos que de realizarse van a ser todas por el sector privado, que obviamente después de alguna manera nos van a cobrar, ¿no? Mira, si yo me tuviese que bajar al llano, como dice Milei, como piensa Milei, esto es una mierda. Perdón la expresión. No. Y lo digo así porque es una mierda. Es algo vomitivo que un gobierno nacional
con algo tan trascendente como son los 40.000 kilómetros de ruta, solamente se preocupe en 10.000 kilómetros, que es lo que más o menos se venía, teníamos 6.000 en su momento concesionados, y pasaron a ser unas 3.000 y pico de kilómetros más que se van a concesionar, pero el resto de la gente, perdón la expresión, que se cague en la ruta y el estado de la ruta como se encuentre. Eso es algo totalmente que merecería que se le inicie un juicio político, por más que no se tengan los votos suficientes, pero que quede el precedente que este presidente está cometiendo un genocidio con respecto a todos los que están transitando y los que van a morir, los que ya están muriendo por las rutas y el deterioro de las rutas, que hoy día el 70% de las rutas nacionales están en pésimo estado. Este es un informe muy reciente que sacó el grupo de trabajadores de Vialidad Nacional. Y perdón la forma grosera de transmitirlo, pero gente, me calienta muchísimo este tipo de cosas, porque eso lo está haciendo, está destruyendo el Estado, está destruyendo el servicio meteorológico, no tiene la más pálida idea el presidente en todo su séquito de funcionarios del daño que está generando al servicio meteorológico. Estuve hablando de inundaciones, se muere gente por inundaciones y este tipo me va a estar cerrando las estaciones meteorológicas, que son la parte esencial para lo que es el diseño de las obras hidráulicas. ¿Cómo voy a diseñar si yo no sé cuál fue la tormenta? ¿Cómo voy a saber yo cuándo va a generarse si no tengo una alerta? Porque cada vez vamos a tener menos gente que lleva años formarse. Entonces, eso pienso, Carlos, perdón, tal vez te di el toque de título al final. No, por favor, es tu pensamiento. Yo a lo que, siendo como estoy hoy, que soy totalmente pesimista y no creo ni en uno ni en los otros, para mí mi frase actual es: no hay buenos, son malos y peores. Ahora ustedes pongan el nombre al que quieran del lado de los malos y de los peores, elijan ustedes, fundamentalmente refiriéndome a dos nombres fundamentales, Milei y Kicillof, ¿no? Kicillof y Milei, ¿no? Pero lo que vos decís tenés razón, pero ¿sabés qué? El genocidio, si lo queremos llamar así, que me parece un término muy duro, empezó con este peronismo que lleva 50 años, dentro de poco va a ser 50 años, o sea, 30 seguro, en el medio estuvo Vidal, que no hizo nada. El único gobierno que hizo algo en serio en la provincia fue el olvidado gobierno de Armendáriz, en serio. De ahí el más vino la zaraza, la mentira y el choreo peronista, que supo tener hasta 2 millones de dólares por día para el conurbano, y había que preguntarle a Dualde y compañía dónde están. ¿Dónde están? Digo esto para que no piensen que mi problema es con los Kirchner. Digo, no hay... Y tienen también mucho que ver en esto los intendentes radicales, porque acá nos faltan cloacas, nos falta agua potable. En el interior, donde la mayoría de la gente no tiene ni idea lo que es la cantidad de kilómetros de caminos rurales de cada municipio del interior, no tienen ni idea, porque no tienen ni idea. En 40 y pico años de democracia no asfaltaron uno. El único problema es con las maquinarias actuales, que son unos monstruos más grandes que un tanque de guerra y pesados, y totalmente pesados, no se puede sacar la cosecha. ¿Por qué? Porque los caminos de tierra no aguantan más como podía ser 40 o 50 años atrás con los tractorcitos que había. Hoy no aguantan. Así estamos. Intendentes radicales y peronistas y gobiernos provinciales peronistas son la consecuencia de esto que llegamos a tener ahora. Milei. Bueno, ¿me permitís? Sí, dale. Permitime que te diga algo. Vos nombraste a Armendáriz. A ver, cuando yo te hablé de la coparticipación, Carlos... Sí, no fue la culpa de Armendáriz, fue de Alfonsín y de un ministro llamado Zurruil, pero por las dudas, para la historia quedó como que fueron los Armendáriz, y en la verdad fue Cafiero el que aceptó
el negocio ese de bajarle la coparticipación a la provincia de Buenos Aires, por las dudas antes que digas que la culpa es de Armendáriz. No, es que estimado, desde un punto de vista de realidades, fue Alfonsín, pero con la venia de Armendáriz. No, con la venia de Cafiero, fue la legislatura con Cafiero gobernador la que la aceptó, fue Cafiero, no Armendáriz. Carlos, ahí te pongo el pie para decir, che, mirate el libro en ese capítulo de lo que es, y vas a ver que, yo no sé si hago referencia a la parte legislativa, pero vos sabés que ese trabajo a mí me demandó por lo menos unos 3 meses de investigar justamente primero la parte legal, ¿viste? Quería saber cuál fue, y vos sabés que fue el gobierno ambiental y mirá. Bueno, fíjate bien. Tema de debate, ¿viste? Pero desde el 28 pasamos al 21.50 y pico con Almendaris. Teníamos un 27.8, suponete, antes, ¿viste? En ese momento se terminó de plasmar, cuando al año creo que de asumir Alfonsín, se terminó de plasmar a 21 y pico. Y la realidad durante la gestión de Armendáriz es que bajamos al 18-19%, no llegamos al 19%, inclusive por debajo de lo que decía la propia ley de coparticipación. Te digo por un tema que me demandó mucho tema económico, cosa que no era lo mío, entonces me quise asegurar muchísimo, Carlos, y audiencia, en este tema. Lo hice porque justamente no era lo mío el tema económico, ¿viste? Y llevar todo a dólares y que sean dólares comparables, no sabe el tiempo que me demandó. Me agarraba de los pelos cada vez de eso. Y hice mucho, miré muchísimo en profundidad porque era un tema que desconocía justamente. Si no te hubiese dicho, mirá, sí, tal cosa. No, te lo puedo así discutir bien, ¿no es cierto?, con vos, o transmitir un intercambio de opinión, porque lo miré en profundidad, en particular eso, porque vos sabés que era cada porcentaje que ni siquiera se cumplía lo que dice hoy día, tampoco, hoy día menos, por supuesto, pero no se cumplía con lo que ni siquiera decía en forma escrita la última parte, la última modificación de la coparticipación, ¿sí? Bien. Respecto a los 50 años del peronismo, permitime que haga una licencia peronista que tengo, permitime que te diga una cosa, en estos últimos 40-50 años en la provincia de Buenos Aires, ese déficit justamente estaba al lado con esto que te comentaba. No quiere decir que con eso hubo buenas gestiones de gobierno y que todas fueron buenas, no estoy diciendo eso, pero yo digo que hay un justificativo que se traduce en forma muy paralela y en forma muy acoplada entre lo que es el déficit que tenemos de infraestructura y cómo fue creciendo justamente cuando nos sacaron la coparticipación. Bueno, esa coparticipación, eso que vos decís, y no voy a negar todos los datos que dijiste, te los tomo como cierto, pero ¿sabés qué legislatura fue la que votó la ley de coparticipación porque la tenían que aprobar Nación y cada una de las provincias? Y por eso esa ley hoy cuesta casi imposible modificarla, salvo que una autocracia, un autócrata como Milei la modifique, ¿está claro? Pero si no, es imposible modificarla. Fue la legislatura de Cafiero. ¿Y por qué Cafiero la aprobó? Porque quería ser presidente y quería tener el favor para ser presidente de los otros gobernadores. Por eso Cafiero la hizo aprobar. Lo otro que vos decís, ni te lo voy a negar, pero la ley de coparticipación que actualmente padecemos los bonaerenses se aprobó con el gobierno de Cafiero, que quería ser presidente. Y lo otro, para que tengas una idea, esto 9 de julio todavía padece el arsénico. Ahora ha mejorado bastante y esto con APSA ha mejorado bastante. Solamente hay problema cuando se corta la luz, entonces en el rebombeo, ahí la primera salida de agua, cuando vuelve la electricidad, sale como sale. Pero años de intendente radical, nunca, cuando era municipal, nunca quiso poner plan, era muy cara. No, flaco, lo cara eran los problemas que tenían los vecinos. Pero claro, estaba el negocio de la venta de agua privada también, porque también hay que decirlo así, con algunas cosas
después hay negocios atrás y después es muy difícil volver porque le jodés el negocio a alguien. ¿Se entiende? Digo, estas son algunas de las cosas, digo, que en los manuales no aparecen. Y te voy a dar un ejemplo de planificación de la provincia que fue un disparate, me la explicaba un ministro. Cuando arma las regiones Montoya, el ministro que se las desbarató, que fue Cuartango, me cuenta, me dice, no, este chico no entendía nada. Un disparate. Ni siquiera entiende los compromisos que tiene la provincia con los municipios. Y me daba un ejemplo de un lugar, de un municipio donde había una casa, donde había una alquilada por la provincia, que no sé, delegación de qué era, y la quería sacar Montoya. Y Cuartango me explica, lo que no entiende, que fue un pedido del intendente que alquiláramos esa casa, que es una viuda que no tenía nada, se había quedado en la ruina y lo único que tenía era una casa de valor, que nadie se la iba a comprar, así que nos pidió que nosotros la alquiláramos y pusiéramos una delegación ahí. Bueno, esa es la provincia y el mundo real. El choreo, la desidia, la incapacidad, la zaraza, son todo lo que atentan contra las buenas intenciones de tu libro. No, bueno, mira, yo no voy a, obviamente, avalar ningún tema de corrupción y tampoco voy a objetar los casos concretos que vos comentás, porque la realidad es la que tenemos, ¿no es cierto? Yo creo que acá toda la dirigencia bonaerense en el transcurso de todos estos años fue responsable de no luchar por la coparticipación por un lado. En eso yo creo que quedó claro que no se defendió. Ahora creo que en la gestión de Vidal hizo una presentación judicial, ahora lo está haciendo Kicillof, y me parece bien, pero tenemos que tomar como bandería la defensa de la provincia. Otro es la gestión y el tipo de gestión que se tuvo. Evidentemente, 2013, Santiago Montoya y todo eso, pensemos quién estaba de gobernador también, y lo que hizo, el mejor ejemplo de la política es un Scioli, que fue candidato a presidente y que ahora está de un servil de Milei, ¿cierto? Sí, pero son cosas distintas. Esos son vaivenes de actitudes políticas que pueden ser pero lo otro son estos tipos gestionando. Digo, a ver, Scioli diría así, Armendáriz y Solá se salvan y en algún momento de la suma total de años, un par de años de Duhalde, antes que le agarrara la locura de ser presidente, donde despilfarran todo y hacen cualquier boludeo. O sea que tenemos 3 de los 4 de Armendáriz, porque recordemos esto, estas son las incapacidades provinciales, han destruido el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires, populismo puro del color político que sea, no importa. Y todavía tenemos la ley 10.430 que no se modifica, que es la ley de empleado público, que es una antigüedad hoy, y que es una antigüedad que tampoco se respeta, ¿no? Porque la carrera administrativa no se respeta, los concursos no se respetan, los exámenes no se respetan, y si llegás a jefe de departamento, si te dan la 24, que es la máxima para un administrativo, es por contacto, por chupamedia al gobierno de turno, al funcionario de turno que tenés ahí. Digo, así estamos, por eso te digo, un gran ejercicio intelectual, me parece un espectacular libro, pero esto es la realidad. Y lamento que seas peronista. Yo no soy ni radical, ni peronista, ni marxista, ni nada. Hago periodismo en un país que lo calificaste muy bien vos, con gente de muy mal olor, de todos los partidos políticos. Mira, Carlos, vos sabés que yo, a mi pensamiento de principios, de lo que es el ideal del peronismo, siempre lo tuve, ¿viste? No quiere decir que esté de acuerdo con muchos de nuestros líderes que se fueron dando a lo largo de los años, no quiere decir que no sea autocrítico, y que muchas veces el ser crítico a mí no me permitió tal vez en alguna circunstancia estar desde otro ángulo, ¿no? Y a veces hasta
ser tomado en cuenta. Pero yo hablo desde lo mío, desde lo técnico por sobre todo, y no dejo de tener los principios de la justicia social como bandería de mi lucha de vida, y en mi caso desde la infraestructura, Carlos. Esos son los principios del peronismo, y no del peronismo, viste, a veces de partido, de militancia, que lo he hecho, ¿sí? Y no niego, pero sí con un objetivo. Así que es lo que yo quiero de la dirigencia. El resto de la dirigencia no hizo eso, y yo obviamente que no lo avalo a eso, ¿sí? Y te voy a decir una sola cosa con respecto al 9 de julio que hiciste referencia, para que veas y el contexto, y yo trato de llevar a mi libro, ¿no? Eso que ves es parte también de esa planificación integral que tenemos que hacer, que excede el 9 de julio. Porque hay todo un sector del noroeste provincial que tiene en su suelo un contenido escénico importante. Entonces había que, algo que yo no lo presenté como un proyecto mío, pero que había análisis a nivel provincial, y sí lo incluyo como parte del déficit de agua potable, ha sido construir un acueducto, creo que era de 1.200 kilómetros, que llega, si no recuerdo mal, a 10-12 partidos de la provincia en ese sector noroeste, y que captan agua directamente del río Paraná. Entonces, eso es parte de esa planificación, y en la cual, fíjate vos, olvidémonos de las regiones y de los judeces que pudieron plantear, como vos dijiste en algunos casos. Sí, se cortó en algunos casos. Concluí la frase y cerramos, por favor. Bueno, a ver. El tema de lo que es, perdón, vos dijiste el caso del 9 de julio, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Bueno, el tema de agua potable, el tema arsénico, ahí no se tiene que tomar en forma muy separada de lo que es todo el sector del noroeste provincial. Sí, todo eso se lo conoce como la ruta del arsénico, y el proyecto que vos venías contando, es un proyecto del Sindicato de Obras Sanitarias con Julio Castro a la cabeza. Lo conozco perfectamente y lo he hablado más de una vez con Julio Castro. Por favor, resumime el cierre. Bueno, mirá, eso son aproximadamente unos 1.200 kilómetros de acueducto, y la captación de agua de lo que es el propio río Paraná, la altura de San Nicolás, bueno, es un ejemplo de las obras que se deben pensar como parte de una planificación estratégica para todo ese sector del noroeste. Bien, Claudio Velasco, lo mejor de lo mejor mañana domingo. Gracias por pasar por No es lo que parece. Y pido disculpas por la vehemencia, pero hay temas que me brotan. Y esto no es con vos ni con el libro, digo, es con la dura realidad que vivimos los bonaerenses, y que según qué gobierno está, es si la resaltamos o si no, se la ocultamos. Digo, es como aquellos 13 paro a Alfonsín y 0 paro a los gobiernos peronistas, o si se puede llamar peronista Menem, ¿no?, que entregó la Argentina. Vio, Velasco, no se me enoje. Un gran abrazo. Gracias por pasar por No es lo que parece. No, por nada, un gran abrazo. Yo también pido disculpas porque se terminó en algún momento que fueron medio... No, para nada, para nada, para nada. ¿No? Así que bueno, muchas gracias, Carlos, por el espacio, por la charla, y este ida y vuelta que bueno. Así deberíamos construir con debates, pero con llegar a ver conclusiones comunes a veces, y con algunos matices, pero con objetivos comunes, que es algo mejor para la sociedad. Así que bueno, te mando un gran abrazo a vos, a toda la audiencia. Gracias, abrazo.